Soy Manu Camacho. Hey, ¿qué pasa, cibercontados? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hey, ¿qué tal? Buenas noches, cibercontados. Espero se encuentren fabuloso el día de hoy. Mi nombre es Manu Camacho y estás en Contame 2. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema que tiene que ver con una reforma actual que está proponiendo el presidente, referente a la subcontratación y el outsourcing. Si quieres saber más, acompáñame a verlo. Pues sí se quedaron, ¿verdad? Bueno, pues déjenme contarles que para poder abordar este tema tenemos que saber primero qué es outsourcing. Outsourcing es una palabra anglosajona del idioma inglés que básicamente en leyes mexicanas se traduce como la subcontratación. Pues déjenme comentarles que el objeto de la subcontratación no es más que la contratación de una persona por medio de actos subordinados. ¿A qué se refiere esto? Que obviamente tienes un patrón y tienes que acatarte a las reglas. Pues sí, mis ciberkrakens, para poder entender eso primero tenemos que entender que es una relación laboral. La relación laboral no es más que la prestación de servicios de manera subordinada. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes que acatar órdenes, cuentas con jefes directos y, sin embargo, tenemos que considerar ciertos puntos para poder identificar tu relación laboral. Pon atención, existen horarios establecidos para tu trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que el patrón te va a citar a una hora dada en tu entrada 8 de la mañana y vas a tener que cumplir un horario de trabajo de 8 horas y salir hasta las 5 de la tarde. El siguiente tiene que ver con que existen áreas específicas para tu trabajo, en donde tú vas a realizar todos tus labores. Un espacio geográfico donde tú vas a sentarte, vas a tener tu computadora o vas a realizar cualquier actividad en la que estés trabajando. El siguiente punto por el que te puedes dar cuenta es que existen jefes directos. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú vas a algún trabajo y te pones a pensar en qué vas a hacer o en qué vas a trabajar, prácticamente estás siendo autodidacta con las cosas que vas a hacer y en realidad no. Hay una persona que tiene la finalidad de poder darte instrucciones para que lleves a cabo ese tipo de trabajos. También te puedes dar cuenta que existen algunas otras actividades como mecanismos de control que tiene la empresa. Me refiero con esto, un punto de ellos es el reloj checador, en donde tú tienes que llegar a una cierta hora y tienes que darle a entender a la empresa a qué horas estás llegando. Otro de los puntos por los cuales debes de tener en cuenta que estás teniendo una relación laboral es que cuentas con una credencial que pertenece a la empresa. Hay ocasiones que las empresas te otorgan una credencial como externo. Sin embargo, si esa credencial expide el nombre de la compañía que estás trabajando y no dice nada, prácticamente estás dando a entender que tienes una relación laboral con ese patrón. Pues como hemos platicado, también debemos de entender que es un vínculo jurídico que existe entre una persona y el patrón. Sin embargo, el outsourcing es algo como que yo te contrato, pero le vas a prestar el servicio a otra persona. Dígase que yo compré unos chicles y esos chicles se los di a otra persona para que esa persona los venda por mí. Vamos a abordar un poco más acerca de lo que es el outsourcing y cuáles son las características. Como todo en la ley, tienen que existir reglas para que el outsourcing no sea manipulado. Entre estas reglas, la primera de ellas tiene que ver con que todas las personas que trabajen dentro de la compañía no pueden estar bajo un modelo de outsourcing. Tiene que ver con que la subcontratación o el outsourcing no puede corresponder al 100% de los trabajadores de una entidad. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser un solo sector de toda la empresa. Igualmente, otra de las reglas tiene que ver con que no puedes tener dos posiciones del mismo puesto y que estas posiciones no se encuentren dentro de tus actividades económicas que plasman en las actas constitutivas. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú eres una empresa que se dedica a la construcción y eso no se puede. Contratas un ingeniero civil, obviamente no puede existir dentro de la nómina ingeniero civil A, ingeniero civil B. Una más de ellas tiene que ver con el pago de obligaciones. Sin embargo, en todo caso de que no realice estos pagos, ya sea por impuestos o por cuotas a los trabajadores, tiene que ser responsable la persona que está subcontratando esos servicios. Bueno, pero todo esto, ¿por qué estamos explicando qué es el famosísimo outsourcing? Entre estas cosas que venimos platicando acerca sobre qué es el outsourcing y la subcontratación, tenemos que saber qué son los pros y las contras de la reforma que hizo AMLO, ¿no? Entonces, vamos a darle pausa y vamos a saber cuáles son los pros y los contras para el trabajador y la empresa. Acompáñenme. Para poder abundar sobre este tema, tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. En caso de que no existiera la subcontratación, los pros que tiene el trabajador, que en primer lugar, tu patrón directo no va a ser un tercero, va a ser directamente por la empresa, lo cual
obviamente te remunera en utilidades a participación, lo que conocemos como PTU. Y por otro lado, otra de las cosas que tiene que ver con esto es que pues prácticamente vas a generar antigüedad, no vas a hacer un rote entre todas las empresas del grupo de subcontratación. Y el otro punto tiene que ver con que el salario que vas a percibir en este caso pues prácticamente va a ser el real y no va a ser como tuneado o te lo van a dar bajo del agua. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Y bueno, pues las contras pues básicamente creo que no hay. Pues ahora vamos con los pros que tienen las empresas, ¿no? Porque también no todo es bueno y no todo es para el trabajador o para la empresa. Los pros que tiene la empresa, uno es la carga administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no van a tener las empresas que hacer trámites engorrosos con empresas dedicadas al outsourcing o la subcontratación, donde tengan que realizar pagos o tener que estar en juntas engorrosas para poder atender ciertos temas. También otro de los pros que se tienen es que el pago hacia abogados externos por consultoría laboral pues va a ser menor, porque obviamente tendrás que tener a tus abogados internamente para que realicen ese tipo de actividades. Por otro lado, vas a tener también mayor control sobre el personal. ¿A qué me refiero con esto? Mencionamos acerca sobre el registro de las entradas y salidas, pero aquí la persona de recursos humanos va a poder tener la ventaja de solamente tener trabajadores en una sola nómina y no va a tener que estar discriminando ese tipo de cuestiones, ya que todos van a aparecer en una sola. Déjenme comentarles que para las empresas sí existen contras y pueden generar algunos problemas. El principal de ellos es que aproximadamente una empresa tiene que pagar el 35% del salario de la persona para poder cubrir todas las cuotas que tienen ante las autoridades. Por otro lado, si consideras esto, obviamente van a tener que pagar más que lo que pagaban con un outsourcing, porque los modelos de pago son completamente diferentes, en donde te contratan y te dicen, te voy a dar de alta con el mínimo y te voy a pagar lo demás por asimilados a salarios. Hay afectación directamente al trabajador, sin embargo, a ti te va a afectar. Las empresas hacen esto por algunas razones y si lo ves desde tu lado, pues prácticamente no vas a cotizar más puntos dentro del Infonavit. Y obviamente porque ganas menos salario, te van a prestar menos. El salario que registró la persona obviamente es menor. El salario que enteró tu patrón, en este caso el outsourcing, es menor y no es el real con el que te están pagando. Y al ser menor, la aportación para tu retiro va a ser menor. ¿En realidad nos convienen los outsourcing? Otra de las contras para los dueños tiene que ver con el reparto de las utilidades, ya que si la matrícula de empleados aumenta en una empresa, obviamente el reparto de utilidades tiene que ser dividido entre más trabajadores. Cuando tú eres subcontratado, estás dado en una razón social independiente, en donde la empresa, cuando le paga al subcontratante, existe un markup en donde si tú ganas 100 pesos, quizá la empresa está ganando 107. Esos 7 pesos de diferencia es lo que ellos están ganando. Por otro lado, no se vuelve responsables solidarios llegase a afectarte dentro de tu trabajo. Cuando tú estás subcontratado, quien es el responsable si llegaras a tener un accidente de trabajo es tu subcontratante. En este caso, si estás contratado, pues básicamente quien se tiene que hacer cargo de todo este tipo de cuestiones, pues es el patrón. Pues sí, podrás pensar que tu patrón pues en realidad no es la persona que tú piensas y en realidad con lo que acabamos de platicar se ve como el malo, pero en realidad no. Debemos de tener en cuenta que el dinero de los patrones o de los inversionistas también es muy valioso. Por ello existen ciertas contras que también debes de pensar que pueden estar afectando al país. La primera de ellas es que la inversión salga de nuestro país. Al no poder contratar a la gente para poder realizar ciertas actividades, las empresas pueden verse en la necesidad de ajustar sus costos y gastos y en vez de tener la mano de obra o las operaciones dentro de un país, se la tengan que llevar a otro país. ¿Crees que nos convenga? Si es así, déjame en los comentarios para saber qué opinas. En todo caso, que la empresa se llegase a quedar aún teniendo esas dificultades económicas, pues obviamente lo que va a tratar es de reducir el personal, que la matrícula de personas que se encuentren trabajando dentro de la empresa se va a reducir. Si eran 100, a lo mejor van a ser 80. ¿Y qué conlleva esto? Que las personas que se encuentran con base dentro de la empresa o con planta, obviamente van a tener más carga laboral y va a ser más cansado para ellos. Si perdiste el empleo en esta pandemia, como mucha gente les ha pasado, y en realidad espero que encuentres trabajo, que te voy a dar unos tips para que tú puedas identificar si vas a estar por medio de contratación o vas a trabajar directamente con un patrón. El primer punto de ellos es el contrato laboral. Tiene que ver con que la persona que te está contratando de manera directa vas a acatar cierto horario, tu salario va a ser tal y obviamente muy importante, va a venir quién es la persona que te va a realizar el pago de tu sueldo o salario. ¿Por qué estoy mencionando esto? Es
muy importante que te des cuenta quién es la persona que va a estar realizando las aportaciones de tus cuotas, tus impuestos y en realidad quién te va a pagar el salario. Es válido que le preguntes a tu contratante quién es la persona que en realidad te va a pagar. Ahora bien, tienes que tener en cuenta otros factores. Si puedes que te regalen una copia de tu contrato laboral o una foto, ya que en todo caso de que el patrón te negara a que pudieras sacar una fotocopia del contrato o realizar una fotografía de tu propio contrato individual o colectivo, obviamente podrás pensar que hay algo mal. Entonces ten mucho cuidado con eso. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta para la parte de la subcontratación es el esquema de pago que te van a manejar. Si que te van a pagar 10,000 pesos, esos mismos 10,000 pesos tienen que verse reflejados dentro de tu recibo de nómina. Hay algo dentro de nuestros recibos de nómina que se llama salario base de cotización. El salario base de cotización, si quieren saber qué es eso, díganmelo, también lo podemos ver dentro de los comentarios. Es el salario que te pagan de manera mensual más las prestaciones de ley o superiores que tienes. Es enviado al Instituto Mexicano del Seguro Social y es el salario con el que el patrón te está realizando el pago. En todo caso que este sea por el salario mínimo, obviamente tienes que pensarlo porque seguramente van a utilizar asimilados a salarios, te lo van a pagar por medio de bonos o cualquier otro tipo de motivos. Y como bien comentamos, pues prácticamente a nadie nos conviene. Pues si quieren que hagamos un ejemplo para poder detallar cómo es que se ve estos dos esquemas, poniendo uno con las prestaciones de ley bajo un modelo de outsourcing, pues lo podemos hacer y lo podemos explicar. Solamente déjenme sus comentarios, pues también para poder abordar sobre ese tema. Déjenme contarles acerca de cuáles son los cambios que existen en las reformas del outsourcing en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que se van a tocar ciertas leyes, tales como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del Infonavit, etc. Todas estas leyes tienen que ser modificadas, pues obviamente todo este tipo de cuestiones impacta sobre 3 puntos claves dentro de la nueva reforma. El primer punto tiene que ver con el término de subcontratación de personal. La subcontratación se ha visto viciada en muchas cuestiones que ha sido analizado por muchos expertos. Entonces, esto tiene que dar un giro controversial para ser más exactos acerca de qué es una subcontratación y que tiene que seguir los puntos estrictamente sobre los que está plasmada la ley a modo de beneficio del trabajador. Eso pues prácticamente es bueno, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con los servicios especializados. Como bien comentamos, un servicio especializado es algo que no tengas dentro de tu razón social o dentro del origen de las funciones de actividades que tiene tu empresa. Como bien comentamos, el ejemplo del ingeniero civil, prácticamente no puedes tener ingeniero civil A y B. Puedes contratar un médico dentro de una de ingenieros civiles porque obviamente los ingenieros civiles no son especialistas en medicina. Entonces, cuando tú contratas un doctor, pues prácticamente se entiende que el doctor tiene una especialidad distinta al giro de la empresa. El otro punto tiene que ver con las agencias de colocación. Antiguamente las empresas lo que hacían era contratar el personal. Lo que promueve la reforma es lo siguiente, que este tipo de empresas puedan estar participando dentro del reclutamiento, dentro de la selección, dentro del entrenamiento de los colaboradores, pero ya no sean contratados, que obliguen al patrón a contratar a esas personas. No deben de existir empresas que simulen relaciones laborales. El patrón tiene que hacerse cargo completamente de esa parte. Bueno, pues si me preguntan referente a mi opinión, porque es válido opinar, yo pienso que la reforma sí es objetiva y sí va a entrar dentro del apoyo de los trabajadores. Sin embargo, también hay que pensar que existen otras situaciones que pueden afectar al trabajo en México o el crecimiento de la economía, y más porque ahorita en época de la pandemia, pues muchos patrones han sido afectados. Tenemos que ponernos en los zapatos de los patrones, ya que pues prácticamente al no poder vender sus artículos. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Manu Camacho, están en Contame 2 y déjenme comentarles que pues vamos a estar subiendo más contenido, así que si quieren ser parte de esta gran familia, por favor, regálame un like, sobre todo suscríbete y compártelo con tus amigos, ¿por qué no? Activa las notificaciones con la campanita para que seas el primero en tener todo nuestro contenido y también en dejarnos un comentario, porque recuerda que este espacio es tuyo.